Ser podcast. La Ventana, con Carlas Francino. Siempre se ha viajado en el tiempo a tontas y a locas. ¿Pero sabes si la atmósfera de la prehistoria acabaría contigo en 2 bocanadas? Una persona desaparece cuando sus familiares pierden todo tipo de contacto con ella. El 20 de julio de 1969, mientras medio mundo se sentaba frente a la pantalla para ver cómo llegaba el primer hombre a la luna, ese mismo día tenía lugar otro encuentro, el que da origen a esta historia. Voy a contar la historia de un hombre considerado por miles de personas como el representante de Dios en la Tierra. Os voy a contar Drácula. Es un personaje que me encanta. Una de las peores pesadillas de una periodista es que la entrevista que acabas de hacer no se haya grabado. El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas. Al que tenemos una semana más en los estudios de Radio Valencia. Eugenio, buenas tardes, buena vesprada. ¿Qué tal? Buena vesprada, ¿cómo estáis? Muy bien, muy contentos de hablar contigo y del proyecto que vamos a comentar, porque es verdad que es una teoría conocida, y yo creo que bastante compartida, de que alrededor de una mesa se puede hablar de casi todo. Se pueden resolver los problemas del mundo, se pueden enderezar vidas complicadas o todo lo contrario. Lo que yo no tenía tan claro o no sabía es que la gastronomía puede conectar, por ejemplo, con la política y con la historia y con un montón de cosas. Y además que cuando escuchas ese relato, esa narración, no sé si te ha pasado a ti, Eugenio, que te quedes absolutamente enganchado. Claro, absolutamente enganchado. Este es el caso totalmente, y es que hay países, por ejemplo, como... Hay casos, pero hay países, por ejemplo, como Líbano, que son, digamos, milenarios, porque su cultura gastronómica está desperdigada por todo el mundo y resiste a veces como si no hubiera pasado el tiempo, por decirlo así, y está por todo el mundo. Y en cambio el país, pues por desgracia, ni siquiera me voy a referir a la actualidad, pues está, digamos, en entredicho constantemente. Y en este caso, en este podcast que se llama Gastropolítica, esas historias sobre cómo algo que mientras cambian regímenes, cambian sociedades, cambian las civilizaciones y permanecen ahí, algo tan potente como lo que nos une a comer, aquí cobra sentido y se convierten en historias maravillosas. Estamos hablando de episodios que tienen una duración que no llega en ocasiones a los 10 minutos, ¿verdad? Es una cosa... 12, 15, sí, por ahí va. Bastante breve, no es del formato largo. Y los títulos ya son absolutamente sugerentes para que los oyentes vayan poniéndose en situación. Hay uno que comentó hace un ratito Rafa Panadero, La cafetera italiana. Sí, pero ojo lo que se puede sacar de... Exacto. De la Otro, italiana. el debate de la cocina Moscú versus Estados Unidos. Otro, el emperador de Japón quiere que comas carne. Otro, la rebelión de Fordlandia. Otro, la mafia creció en los limoneros. Y uno que a mí me parece maravilloso, que es el viaje de la planta de café. Cayena, Guyana Francesa, 1727. Una mujer entrega un ramo de flores a un diplomático. Entre las flores están escondidos algunos frutos del árbol de café. Esos frutos serán plantados en Brasil y de ellos nacerán los cafetos que iniciarán el cultivo del país que dominará el mercado en los próximos 3 siglos. El café, desconocido en América pero de moda en Europa, acaba de llegar a las colonias francesas. Colombia, Brasil, países que hoy asociamos al café, son en ese entonces tierras vírgenes para el cultivo. Guillaume d'Orvilliers es el gobernador de la Guyana francesa. Ante una disputa territorial con sus vecinos de las Guyanas neerlandesas, ambos reinos acuerdan llamar a un mediador, Francisco de Melo Palieta, representante del Imperio Portugués en Brasil. Lo que más le interesa a Melo Palieta de esta misión es visitar las plantaciones de café y conseguir ejemplares para plantar en Brasil, pero solo encuentra negativas y vigilancia. Entonces cambia de estrategia. Seduce a la esposa del gobernador, Madame d'Orvilliers, y ella le consigue las plantas. Bueno, siento que en esa historia hay algo mal contado. Podemos pensar, ya tuvimos suficiente del cliché del Casanova y la mujer ingenua y devota, y es cierto, no tenemos idea qué pasó entre Melo Palieta y Madame d'Orvilliers. O que es inmoral enaltecer a Melo Palieta, quien para poner en marcha su plantación mandó traer 100 parejas de esclavos desde África, uniendo desde el día cero la esclavitud a la industria del café en Brasil. Pero yo creo que el principal problema en esta historia, la historia de un movimiento que haría que una planta se expanda por todo un continente, es que el foco está en el lugar incorrecto. No fue la seducción de un hombre a una mujer lo que puso esos frutos en ese ramo. Ese movimiento tiene que ver más con la seducción y el dominio de una especie sobre la otra.
Y quizás sea momento de preguntarnos si es el ser humano el que domina la planta de café o es la planta de café la que nos domina. Buena pregunta. En Montevideo es la 1:43 y desde allí nos está escuchando Maxi Guerra, el autor de Gastropolítica. Maxi, buenas tardes, hola. Buenas tardes, una alegría y un honor estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Maxi? Maxi es guionista, cocinero, columnista de radio, de prensa. ¿Cuál es el camino para llegar a este proyecto de Gastropolítica tan singular, joder, y tan apasionante también? Bueno, creo que el camino es la dispersión. Algo que para mí fue una cruz durante muchísimo tiempo, eso que comentabas de, bueno, guionista, cocinero, he sido y soy muchas cosas sin ser una en específico. O sea, cada vez que tengo que firmar, renovar el pasaporte o algo, tengo que pensar mucho qué voy a poner. Y claro, a cierta edad de la vida eso cuesta, sobre todo justificarlo ante tus padres, ¿no? A los 18 años, 19 y demás. Pero con el tiempo, esas cosas esa multitud de intereses a veces parecían inconexos, el cine, la gastronomía, la literatura, en un punto, después de hacer radio durante mucho tiempo, los terminé usando a favor y creo que es un poco la forma que yo tengo de contar historias. Tratar de no solo contar una historia como algo que va del punto A al punto B, sino la historia como un espacio mental en el que mientras más agrande ese espacio y mientras logre conectar puntos infrecuentes, mejor va a terminar siendo la historia. Son conexiones infrecuentes, Maxi, pero siempre con la gastronomía de fondo, aunque haya política, haya historia, ¿no? ¿Cómo llegas a esas conexiones? Bueno, en primer lugar, teniendo a la gastronomía en la cabeza todo el tiempo, que es algo que es claro en gente que se dedica no solo a cocinar, sino al periodismo gastronómico y demás, pero en realidad creo que no hay tema más universal para el ser humano que la comida. O sea, es un tema biológico, es algo que sí o sí estás obligado a pensar en comida por lo menos 3 veces al día. En general pensamos mucho más, yo pienso todo el tiempo en comida. O sea que es como una pestaña que mantengo abierta, la cocina siempre. Y por mis intereses diversos, cuando pesco algo de comida en una obra que nada tiene que ver con la comida, lo atesoro inmediatamente. A mí, por ejemplo, es algo que reflejo en uno de los episodios extra de la primera temporada de Gastropolítica. Para mí una de las mejores series culinarias es Los Sopranos. La información, la densidad de la gastronomía en la conformación de los personajes, de la información que dan de clase, de aspiración, de reflejo de una italianidad falsa, que es la italianidad que en realidad es la italoamericanidad, y el choque que se da cuando los personajes van a Italia de verdad y son humillados por los napolitanos que comen comida napolitana real, es maravillosa. Entonces, creo que en realidad estamos todo el tiempo rodeados de comida e información culinaria, simplemente que a veces no nos es tan obvia. Me hace mucha gracia este concepto de italianidad que ha utilizado Maxi, porque en uno de los episodios del podcast de Gastropolítica, ahora volveremos al café, que el café tiene algunos apartados muy interesantes, pero claro. aunque hoy parezca increíble, lo cierto es que los fascistas intentaron acabar con la Italia de la sobremesa, del vino y de la pasta. Terminada la Primera Guerra Mundial, los camisas negras querían trasladar la disciplina de las trincheras a la vida diaria. La Italia de la mesa larga, de la sobremesa con cantarola, del vino y la siesta no era útil para la imagen del nuevo régimen. Marinetti llevó eso más lejos, tan lejos como nunca hubiésemos pensado que podría llegar un italiano. Quiso prohibir la pasta. Abolición de la pasta, absurda religión gastronómica italiana. Comida retrógrada y falsamente nutritiva que vuelve al hombre pesado, torpe, escéptico, cansino, pesimista. Eso decía el manifiesto de la cocina futurista de 1932. Para convertirnos en los hombres máquina que quería el futurismo, los platos tenían que ser hechos por químicos y no por cocineros torpes o amas de casa ignorantes. El choque de sabores tenía que despertar a las masas adormecidas. Veamos algunos platos del menú futurista. Estaba el bocado escuadrista, filetes de pescado empanados con mermelada de manzanas flambeadas. También el carne plástico, una gran albóndiga cilíndrica vertical coronada por una capa de miel y rodeada por un anillo de salchichas. O el cerdo excitado, un salame sin piel cubierto de café caliente mezclado con agua de colonia. Obviamente esa batalla la ganó la pasta. Aunque debo reconocer que ese cerdo un poco me excitó. Bueno, pero Maxi, sería un momento de debilidad solo eso, ¿no? No iría más la cosa, ¿no? Sí, bueno, fue eso. Marinetti era todo un personaje nefasto en muchos sentidos, pero también un poeta interesante. Y
Y yo en el episodio ¿Qué tan fascista es mi cafetera? Hablo de las conexiones, también los puntos de divergencia entre el futurismo y el fascismo. Marinetti estuvo desde el principio con el fascismo, marchó sobre Roma con Mussolini, pero a la larga se resultó hasta demasiado radical para el fascismo en la vuelta del fascismo a ciertos valores tradicionales. Marinetti quería eliminar la pasta, quería eliminar la siesta, quería eliminar todo lo que llevaba al italiano al adormecimiento, y quería eso, los hombres máquinas. Pero el fascismo, eso está muy bien explicado por John Dickey en la historia épica de la cocina italiana, tiene esa lógica de mirar a la comida como algo complejo y algo que aleja del buen fascista al hombre. Esa lógica frugal de las trincheras. Es una razón más para no ser fascista, por si no hubiera bastante. Exacto. Bueno, a mí me parece, muchas veces las historias que nos interesan, o por lo menos la que me interesa a mí, vienen también por el choque y por el enigma. Yo me enamoré inmediatamente de la Vialetti, la cafetera italiana, por su diseño, por su practicidad, por todo lo que implica, por esa cuestión de hogar que inmediatamente aumenta. Pero claro, pensar en la Vialetti en los años 30, en la Vialetti hoy implica un cambio de paradigma absoluto en cuanto a que en esa época era la imagen de lo inmediato, lo expreso. Y hoy en día para nosotros una cafetera italiana en un hogar quiere decir lo opuesto, quiere decir sobremesa, quiere decir nos vamos a sentar, te invito a un café, vamos a tener una charla. Entonces, cómo cambian los símbolos de una época a la otra también es parte de esta relación con la comida que exploro en Gastropolitana. De ahí que a partir de eso y a partir de esta reflexión pueda uno plantearse muy en serio, ¿qué tan fascista es mi cafetera? ¿Qué tan fascista es mi cafetera? Pienso en algo que cuenta el escritor Alessandro Barico. Un día llevó a su hijo pequeño a conocer Cinecittà, los míticos estudios del cine italiano, donde filmaron desde Fellini, Visconti y De Sica a Scorsese y Wes Anderson. El niño le pregunta quién construyó Cinecittà y el padre le responde, el fascismo. Il capo del governo ha inaugurato i nuovi stabilimenti. Es cierto, Mussolini puso la primera piedra en 1937. Al niño se le genera un cortocircuito mental. En casa le enseñaron que el fascismo era todo lo que estaba mal. ¿Cómo pudo dar pie a algo tan maravilloso? Pero claro, Cinecittà, creado por el fascismo, dio lugar a las burlas más maravillosas al fascismo, como la película Amarcord de Fellini. Saluto di Roma imperiale ci addita la via del destino dell'Italia fascista. Y la Vialetti estimuló todas las charlas que no se podían tener en la Italia de los años 30, al punto de convertirse en uno de los gestos más democráticos. Llegó a estar en 9 de cada 10 hogares italianos. Y en todos se convirtió en sinónimo de lo más antifascista. Estirar la comida, la charla, básicamente perder el tiempo disfrutando la vida. Eugenio, di la verdad, ¿tú habías pensado alguna vez que de una cafetera se pudiera extraer tal cantidad de reflexiones? Voy a ser humilde y voy a decir que no. Pero los seres humanos, cuando nos fijamos en un objeto y le damos muchas vueltas, como creo que hace Maxi en este podcast, a veces somos muy peligrosos. Yo, de hecho, Maxi, te quería preguntar porque hemos dicho que eres multidisciplinar, quizá disperso como tu dietario, que se puede escuchar en este podcast, pero estudiaste cine, por ejemplo, eres columnista, has sido cocinero. ¿Gastropolítica es tu mejor receta? Lo digo porque con pocos ingredientes, al menos en apariencia, acabas contándonos unas historias que funcionan muchísimo. ¿Te parece tu mejor receta como creador? Yo creo que es quizás la que conecta mejor esos ingredientes. A mí, por ejemplo, yo he hecho una columna gastronómica durante 6 años, todas las semanas, y en el momento en que el año pasado la dejé, y había pensado en hacerlo como libro. Se había hecho 250 columnas con estos temas, más o menos, y dije, bueno, es la hora de realmente sentarme a escribir y buscar esa forma literaria que tengo postergada de hace años. Y en un momento me pica el bicho la idea de pasarlo al podcast, y ahí conecté con una zona mía que estaba absolutamente dormida, que era la del editor. De la época, cuando yo a los 20 años estudiaba cine y aprendí a editar, el cine lo abandoné quizás a los 24 o 25 años y nunca más volví a editar. Y la satisfacción que me generó trabajar sobre el material, sumarle capas sonoras, material de archivo, hizo que que esas historias que muchas de ellas ya las había contado en la radio, tomó un tono completamente distinto y abrió eso, y realmente
yo lo edito de una manera muy rudimentaria, en el sentido de que lo edito con el mismo programa de edición y la misma versión de Adobe Premiere de 2007, creo. O sea, no, cuando se lo comparto, le comento a compañeros, a podcasteros, no pueden creer que editen un programa de video en una versión tan antigua, pero lo que pasa es que tiene que ver con la memoria de la mano. Claro. De cómo editaba yo cuando realmente editaba. Con Maxi, consuélate. Yo sigo enviando SMS en lugar de WhatsApp y se ríen de mí. Quiero decir, no estás solo en este mundo. No estás solo ni mucho menos. Desde luego. Qué alegría. Somos muchos anacrónicos y está bueno. Abrazarse esas pequeñas anacronías me parece maravilloso. Oye, por cierto, Gastropolítica te está dando la oportunidad de tener otros trabajos, otras experiencias relacionadas con la gastronomía. Creo que en febrero vienes a España a dar clase en un máster de periodismo gastronómico, ¿no? Sí, lamentablemente es virtual en esta primera instancia, o sea que me quedo en Montevideo, pero sí es en el máster de periodismo gastronómico de Foodie Studies. Me invitaron a hacer un taller de podcast. Ya estuve saludando a los alumnos. Es un grupo increíble de Colombia, Bolivia, Brasil, hay gente en Portugal, es muy variopinto. Y bueno, voy a hacer un taller de 4 episodios, pero además, sí, la repercusión ha sido muy, muy grande, siendo un podcast que, ya te digo, bueno, lo edito yo mismo, lo grabo en mi casa. Mucho del tono de mi voz y la cadencia tiene que ver con que lo grabo después de las 12 de la noche, cuando duerme mi hija, que es cuando tengo el sonido necesario en mi casa, porque bueno, vivo en un barrio muy ruidoso, con una hija de 4 años, entonces tengo que esperar a que se duerma la casa y se duerma el barrio, se calle mi perro, se callen los vecinos, y ahí recién poder grabar. Pero ya te digo, saliendo de ese lugar y siendo absolutamente independiente, ha tenido un crecimiento continental y ahora también en España brutal. En su categoría, por lo que veo en los charts de Apple y Spotify, es el podcast gastronómico más escuchado, es una demencia, y me llega muchísimo mensajes de amor y de respeto desde toda América. Pues otro desde aquí, desde España. Maxi Guerra, autor de Gastropolítica. Un abrazo muy grande, amigo. Nos vemos pronto, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Un gran saludo. Hasta luego, chao. Eugenio, hasta la próxima semana. Hasta el miércoles, un abrazo. Qué grande el mundo podcast, no paramos, fantástico. Seguimos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.